buenos momentos tengan todos ustedes. Hoy continúo con la presentación de la historia después de Babel. Estamos viendo los grupos jafetíticos. En este caso vamos a empezar a ver los grupos de la familia altaica. La familia altaica se compone de tres familias grandotas. ¿Cuáles son las familias? Las mongolas, la tungusa y las túrcicas. Claro, el más importante de todos estos familias es la túrcica, especialmente por el turco, que fue pues muy importante en la historia de la humanidad. Pero también han sido muy importantes los tungusos a través de los manchúes y los mongoles. En este video específicamente voy a hablar del pueblo mongol, de la familia mongólica, especialmente de los mongoles. Y vamos a tratar de ver esta pequeña historia de los mongoles y su situación actual. Muchas gracias. La familia altaica está compuesta por tres familias. Acuérdense que la familia altaica inicia en el 2900 a.C. con Babel. De ahí se fueron hacia el valle de Altai, al occidente de Mongolia, y de ahí se derivaron todas estas familias. La familia mongola, que prácticamente vive en la zona de Mongolia, los tungusos, que su principal pueblo es el manchú, que emigraron hacia el oriente, y las túrcicas, que emigraron hacia el occidente, Turquistán y Tayikistán, y sobre todo Turquía. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de la familia mongola. La familia mongola se divide en el mongol clásico, que es la lengua más hablada, por supuesto, y luego en los mongolas occidentales y orientales. La occidental es el mogol, y las orientales son el dagur, el mongur, el oriato-jalja. El mongur se divide en varias lenguas, el baoán, el mongur, el santa, el uigur amarillo, el oriato-jalja en jalja-buriato, en calmuco y oriato, y el jalja buriato todavía se divide en el buriato, jorchin, mongol jalja y ordos. De todos estos voy a hablar específicamente del pueblo mongol. Los demás son pequeños pueblos y tribus que están sobre todo en Mongolia. Bueno, vamos a trabajar en lo siguiente. Los mongoles ocasionalmente se organizaban para atacar a los chinos al este. Saqueaban aldeas y se retiraban, lo que dio lugar a la gran construcción de la muralla china. Ellos eran seminómadas, los mongoles, y de cazadores y pastores. Al principio del siglo XIII, el pueblo mongol se hallaba dividido en muchas tribus, con una intensa lucha interior para mantener su hegemonía y la dominación de una tribu sobre otra. Un destacado líder tribal, Temujin, que nació en 1167 y murió en 1227, sucede a su padre a los 13 años como jefe tribal. Apoyado en sus aptitudes como guerrero y sus dotes para ganarse fieles aliados y asusado por la ira de ver saqueada a su tribu a la muerte de su padre, supo disciplinar a su gente y unificar bajo su mando a todos los mongoles a los 25 años y lanzarse a la conquista de todo lo que pudiera y estuviera a su alcance. En el año 1206 formó el estado mongol y fue proclamado el Gran Khan, o sea, Genghis Khan, y empezó el imperio mongol. Genghis Khan y sus sucesores conquistaron prácticamente la totalidad de Asia y la Rusia europea, enviando ejércitos incluso a sitios tan alejados como la Europa central o el sureste asiático. El nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, quien conquistó China y fundó la dinastía Yuan, ganó una fama en Europa debido a los escritos de Marco Polo. Aunque las confederaciones mongolas ejercían un gran poder político sobre los territorios conquistados, su fuerza declinó rápidamente después de que la dinastía mongola en China fuese derrocada en 1368. Las invasiones mongolas son de los conflictos más mortíferos en la historia humana. Excedió todo lo que se había hecho antes y cruzaron hacia Europa en una orgía de violencia y destrucción. Los mongoles trajeron terror a Europa a una escala no vista hasta el siglo XX.
Las invasiones mongolas introdujeron el desplazamiento de la población en una escala nunca antes vista, en particular en Asia Central y Europa Oriental. Por supuesto, los turcos emigraron hacia el occidente y además la inminente llegada de hordas mongolas sembró el terror y el pánico. Las conquistas mongoles sacudieron Eurasia, tuvieron gran influencia en la historia de todo el mundo. El imperio mongol surgió en el curso del siglo XIII por una serie de conquistas e invasiones en toda Asia Central y Asia Occidental, llegando a Europa en la década de 1240. La velocidad y la expansión territorial es muy parecida a la de los hunos, que eran poblaciones túrquicas. Las conquistas territoriales de los mongoles se prolongaron hasta el siglo XIV en China y el siglo XV en Persia, bajo la dinastía timúrida, y en Rusia, bajo la Horda Dorada, y al siglo XIX se prolongó en la India bajo el imperio mogol. Entonces los mongoles conquistaron, ya fuese por la fuerza o sumisión voluntaria, entre comillas, las áreas hoy que se conocen como Irán, Irak, Siria, partes de Turquía o Anatolia, realizando más incursiones hacia el sur, llegando hasta Gaza, donde fueron derrotados por los egipcios. Las principales batallas fueron el asedio de Bagdad en 1258, cuando los mongoles saquearon la ciudad que durante 500 años había sido el centro del poder islámico, y la batalla de Ain Jalut en 1260, cuando los mamelucos musulmanes egipcios fueron por primera vez capaces de detener el avance de los mongoles a Ain Jalut, en parte sur de Galilea. Un escuadrón de 1000 ingenieros chinos acompañaron al Khan mongol Hulagu durante la conquista del Oriente Medio. Por ejemplo, en las pueblas turcas de Sarkastán, en Turkmenistán, hubo cerca de 2 millones de muertos de asesinados por los mongoles. Los mongoles invadieron y destruyeron la Rus de Kiev, también invadieron Polonia, Hungría y Bulgaria, entre otros. A lo largo de 3 años, de 1237 a 1240, los mongoles destruyeron y aniquilaron todas las principales ciudades de Europa Oriental, con la excepción de Novgorod y Pskov. Juan de Plano, Carpini, el enviado del Papa al gran Khan mongol, viajó a través de Kiev en febrero de 1246 y escribió: los mongoles atacaron Rus, donde hicieron grandes estragos, destruyendo ciudades y fortalezas y los hombres de sacrificio, y pusieron cerco a Kiev, la capital de Rus. Después de que habían sitiado la ciudad por mucho tiempo, se lo llevaron a poner a los habitantes a muerte. Cuando estábamos viajando a través de estas tierras, nos encontramos con innumerables calaveras y huesos de hombres muertos tirados por el suelo. Kiev había sido una ciudad muy grande y densamente poblada, pero ahora se ha reducido casi a la nada, ya que existen en la actualidad escasas 200 casas allí y los habitantes se mantienen en la esclavitud total. Eso nos habla de la gran fuerza y destrucción que puede alcanzar un líder salvaje y bárbaro como los khanes mongoles. El antiguo imperio mongol fue dividido en 5 partes principales y varios khanatos en varias partes de Asia. Mongolia y Siberia meridional y Manchuria bajo Karakorum. China del norte y Kiev bajo el departamento de Yanjing. Khorasmia, Transoxania y Oasis Hami bajo el departamento Besbilak. Persia, Georgia, Armenia, Sicilia y Turquía antes eran imperios selyúcidas bajo el departamento Amudaria. La Horda Dorada, que fue subdividida en 10 provincias en la parte occidental, o sea, en todo lo que es Rusia. Cuando Genghis Khan estaba haciendo campaña en Asia Central, su general trató de establecer provincias y departamentos filiales de los asuntos del Estado. El sucesor Genghis Khan, Ogodei, los abolió y dividió las zonas en norte de China en 10 rutas, ¿sí?
Finalmente, los mongoles fundaron la dinastía Yuan en China y se estableció un imperio. Las fuerzas de Yuan se apoderaron del sur de China al derrotar a la dinastía Song del sur, y Kublai Khan se convirtió en el emperador de toda China. Llegaron hasta Vietnam. El territorio de la dinastía Yuan se dividió en la región central y lugares bajo control de varios Xin y de varios jefes tribales. El imperio mogol en su mayor extensión incluía toda la Mongolia, China, partes de Birmania, Rumania, Pakistán, gran parte o totalidad de Rusia, Siberia, Ucrania, Bielorrusia, Cilicia, Anatolia, Georgia, Armenia, Persia, Irak y Asia Central, y parte, por supuesto, de la India. Entre tanto, otros muchos países se convirtieron en estados vasallos o estados tributarios del imperio mongol. Tuvieron un enfrentamiento con el imperio bizantino, cuando el emperador Miguel VIII, el paleólogo, detuvo a un diplomático egipcio, el sultán Baibars, insistió en que su aliado, Berke Khan, atacase al imperio griego. En el invierno de 1965, Nogai Khan encabezó una incursión mongola sobre la Tracia bizantina, con su vasallo Bulgaria. En la primavera de 1265 derrotó a los ejércitos de Miguel y liberó al diplomático y al interior sultán selúcida Kaikhosru II. En lugar de combatir, la mayoría de los bizantinos huyeron. Miguel logró escapar con la ayuda de los comerciantes italianos. Tracia fue saqueada posteriormente por el ejército de Nogai. El emperador bizantino firmó un tratado con Berke Khan, hijo de Jochi de la Horda de Oro, dando su hija Eufrosina de matrimonio a Nogai. Miguel también envió telas muy valiosas a la Horda de Oro como homenaje a partir de entonces. Pero la corte de Bizancio tuvo buenas relaciones con la Horda de Oro y con el Kanato como aliados. Finalmente podemos decir que los mongoles fueron un pueblo terriblemente agresivo bajo la horda de Genghis Khan, y actualmente es un pequeño país de Mongolia que son 4 millones de habitantes, y sus haplogrupos actuales los vemos en esta gráfica de pastel, y vemos que el haplogrupo N prácticamente es solamente el 10% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que después de estas invasiones, los mongoles, su haplogrupo N1, fue prácticamente borrado del mapa. O sea, no hay finalmente mucha herencia genética. Mataron a muchísima gente, pero no fueron capaces de poblar ni de generar un ambiente permanente y grande. Actualmente pues, es un país supeditado a China, y parte de Mongolia Interior, que es parte de China, también están ahí. Finalmente los mongoles han venido a ser un país muy chico y con poca relevancia, pero tuvo una relevancia importantísima. Los haplogrupos actuales en Mongolia, primeramente es el C, ¿sí? Que es un grupo camítico y que se fue mucho hacia Siberia, pero fueron ocupando los lugares que dejaron vacíos los propios mongoles. Finalmente el grupo N, que era el grupo mongol por excelencia, ha sido reducido solamente el 10 o 12% de la población. O sea, mataron a mucha gente y finalmente ellos también fueron diezmados. Su territorio ha sido ocupado por personas descendientes de los indoeuropeos como el R, por los chinos, que es el O, por el J, que son los semitas, y finalmente pues por el C, que es el grupo dominante, que son los siberianos, que vieron la oportunidad de ocupar Mongolia una vez que ésta quedó diezmada después de esas terribles conquistas que hicieron por todo el mundo, pero que finalmente la población quedó diezmada. El grupo N, N1 a 2, quedó prácticamente reducido a 10% de la población. Los mongoles han pasado a la historia tristemente como los terribles asesinos, saqueadores y destructores de muchas culturas y de muchos pueblos. Eran pueblos muy, muy salvajes,
y llenos de deseo de sangre. Eran saqueadores. Finalmente su legado quedó en eso, solo en destrucción y muerte. El pueblo mongol actual pues, es un pueblo pequeño, sin mayor relevancia en la historia actual y en ese momento, y prácticamente sus descendientes han sido diezmados, ¿no? Queda el 10% de la población del N1 a 2 queda en Mongolia, los demás pues, fueron ocupados otros descendientes masculinos. Esa es nuestra historia que queremos contar de los mongoles y de los grupos cafetistas. En el siguiente video veremos a la familia Tunguska, también de la macrofamilia altaica. Muchas gracias.